Me llamo Oscar Quintero y fui policía municipal en Tepic, Nayarit. Estoy retirado, pero hay una madrugada de 2009 que no me deja dormir. No hubo disparos ni persecución, solo una llamada que nunca debió existir. En el parte quedó como servicio sin novedad. Para mí, fue el inicio de una mala sombra. Patrullábamos el sector oriente en la 2332. Mi compañera era la oficial Méndez, dura y metódica. A las 2:11 C4 reportó línea abierta con lamentos y golpes lejanos. El rastreo señalaba la colonia El Mirador, cerca de los tanques viejos de agua. Confirmé. Subimos por las calles de tierra. Los perros nos miraban en silencio. En lo alto, un fraccionamiento inconcluso se recortaba contra el cielo. La casa marcaba 2 pisos sin repello, porche con botellas de agua y monedas colgadas con hilo de pescar. Vibraban con el viento como si alguien hablara a media palabra. Había plumas en las jambas, cera pegada en el piso y olor a hierba quemada. Golpeé y di anuncio. Nadie respondió. Los perros que venían detrás se detuvieron justo antes de la sombra del portón. Uno se echó con un quejido. C4 pidió estatus. Reporté posible ingreso. La radio contestó con mi tono, negativo, 2332, no ingresen. Miré a Méndez. Señaló el display, canal 2, el que no usamos. Supuse cruce extraño y abrimos. Dentro, la temperatura era más baja. El polvo marcaba cada paso. En la sala había un altar con frascos. Dentro, cabellos, uñas, un diente de perro, cintas con nombres. Reconocidos apellidos de reportes recientes. En el suelo, un círculo de sal interrumpido por huellas descalzas pequeñas que entraban al pasillo. Del segundo piso descendía un llanto, como por un tubo. Subimos. En un cuarto había colchones apilados y botellas con líquidos turbios. En otro, ropa de niño colgada. Al fondo, el baño. Empujé la puerta con el antebrazo. La tina de cemento contenía agua negra a media altura. El espejo mostraba un nombre escrito muchas veces y medio borrado. La radio habló otra vez con mi tono, retírense. Sentí el pecho hueco. Méndez apuntó la lámpara a la tina. Por un instante vimos una cara sumergida, vieja e infantil, ojos abiertos, boca torcida. Se deshizo en ondas. Luego aparecieron dedos delgados, rozaron la superficie y dejaron una línea brillante. El olor cambió a metal. Pedimos apoyo. La señal cayó a cero. Sin canal, el llanto siguió ahí, lejos y cerca a la vez. Marqué al 066 desde mi teléfono. Contestó la misma respiración cortada de la incidencia. Detrás escuché una tos que yo conocía, la de un siniestro de 2007 en el centro, un hombre que se nos apagó en la ambulancia. ¿Era esa tos? Nadie me va a convencer de lo contrario. Seguimos el sonido hasta un cuarto con ventana al cerro. Una mesa escolar con cortes de cuchillo. Debajo, una caja con recortes de personas extraviadas y calendarios marcados. En el marco de la ventana, 4 marcas de uñas, como intento de trepar. El llanto se movió hacia la pared contigua, de golpe. Golpeé con la macana. Hueco. Con luz rasante vimos la costura de un falso enjarre. Méndez metió la punta y la pared se dio como costra seca. Salió un aire detenido y el olor que cualquier policía reconoce, cadáver viejo. Aseguramos y nos retiramos al porche. En ese segundo las botellas dejaron de vibrar. Un perro ciego se levantó y se pegó a nuestra pierna sin mirar la casa. Llegaron peritos y otra patrulla. Rompieron el muro completo. Detrás había un nicho pequeño con restos cubiertos de cal y tela. La calavera tenía dientes de leche. La mandíbula presentaba una fractura mal soldada. Mientras fotografiaban, pregunté por luz y línea. No había servicio activo, pero el tablero había registrado picos a la misma hora durante 3 noches. La línea estaba cortada y, aún así, C4 tenía grabada la llamada con lamentos. Pedí escucharla. Después del primer minuto sonó mi apellido y un retírense con mi tono. No lo dije por el canal oficial. El operador juró que la captura venía de un teléfono residencial sin corriente. El Ministerio Público ordenó el levantamiento. Lo demás fue trámite. Cerramos cerca de las 6. En el informe escribí lo justo: botellas, altar, círculo de sal, falso muro,
restos, señal típica, solicitud de apoyo sin respuesta. Firme. Algo en mí pedía dejarlo en blanco. No pude. Necesitaba que quedara. Un mes después demolieron la casa. El terreno quedó como un claro de tierra. Volvimos a pasar muchas veces. Nunca volvimos a oír perros. El viento ya no hacía hablar a nada. Una madrugada, antes del amanecer, nos detuvimos frente al claro. La radio encendió sola en Canal 2. Una voz como de cinta gastada dijo mi apellido. ¿Cambié de canal? La pantalla quedó muda. Encendí, apagué. Nada. Méndez no dijo palabra. Comimos en silencio y nos fuimos. Desde entonces pienso que hay servicios que son el residuo de lo que la gente dejó pudriéndose. Las casas chupan. A veces lo escupen en formas que nuestra cabeza llama fantasmas porque no tenemos otro nombre. Otras veces, cuando subo a mi azotea y veo los cilindros de agua contra el cielo de Tepic, escucho una vibración muy leve, como botellas movidas por un viento que ya no sopla. Nunca he vuelto a usar el Canal 2. Prefiero el ruido normal de la ciudad. Ese ruido te dice que el mundo sigue. Pude no escribir este relato. Decidí hacerlo porque los años borran detalles. Quiero que conste que un perro no cruzó la sombra de un portón, que unas uñas marcaron un marco de ventana y que detrás de una pared falsa hubo alguien que no alcanzó. Y quiero que quede registrado que una voz con mi tono ordenó nuestro retiro antes de que halláramos el nicho. No sé desde qué año ni desde qué cuarto nos llamaron. Solo sé que esa madrugada alguien pidió ayuda y alguien, con mi voz, intentó que no llegáramos a tiempo. En la agencia, al entregar cadena de custodia, el perito de guardia dijo algo que me heló el aire del cerro. Los dientes de leche en la calavera no tenían desgaste, parecían piezas colocadas a la fuerza, para un rito. En el sobre venían cintas con nombres repetidos, y uno aparecía 3 veces con letra. Al revisar la carpeta hallé que ese nombre correspondía a un reporte de niña extraviada en 2007. El resto era silencio, folios, sellos, fechas que caducan. La ciudad. Esa noche entendí que no todo busca justicia, a veces solo quiere seguir respirando en alguna parte del mundo. Me llamo Víctor Ávila y fui policía municipal en Ciudad Obregón, Sonora. Entré a la corporación en 2011, cuando todavía se fumaba a escondidas en el patio del cuartel y el C4 sonaba con esa estática que parece lija en el oído. Aprendí a conducir patrullas con los nudillos tensos, a comer frío, a dormir cuando se puede y a no creer en nada que no pueda meterse en un parte informativo. Aún así, hubo una unidad a la que procuré no acercarme, la 0723. No escuchaba las historias completas. Cambiaba de mesa, hacía ruido con el portacargador, me ofrecía a lavar la unidad que me tocara con tal de no quedarme en el círculo de quienes contaban que la 0723 se llevaba sola a los canales o que regresaba con el tapete trasero mojado cuando no había llovido. Fantasías de turno, me decía. En esta línea de trabajo ya hay suficientes fantasmas con nombre y apellido como para inventar otros. La noche que me asignaron la 0723 yo no vi nada especial. Blanca, con las franjas azules gastadas, la jaula de rejilla y acrílico rayado de tantos viajes, el asiento trasero de plástico negro con una grieta cinta plateada, la luz interna que parpadeaba cuando golpeabas la puerta. Sargento Barba señaló el sector oriente, me entregó llaves, radio y una mirada que parecía decir no preguntes. Mi compañera de turno era la oficial Baeza, recién cambiada de sector, de esas que sonríen con la boca, no con los ojos. Arrancamos a las 22:04. El tablero vibraba más de lo normal. Un zumbido agudo se colaba por la rejilla del aire acondicionado aunque estuviera apagado. Nada que no pudiera arreglar un taller. Hicimos el primer recorrido sin novedad, tiendas cerrando, perros ladrando a sombras, 2 borrachos que se despidieron con la mano como si fuéramos un taxi al que no pudieron subir. A las 0:37 C4 marcó un 10-16 en Prados del Tepeyac. Llegamos en 5. Una pareja gritándose con ese cansancio antiguo que siempre termina en empujones. Se controló, se firmó advertencia, cada quien a su lado de la puerta. Cuando volvimos a la 0723, el interior estaba empañado. No era frío afuera.
Ya había visto eso en otras unidades por el cambio brusco de temperatura y el aliento. Lo raro fue el olor. No era a sudor ni a comida recalentada como suele pasar, era a agua vieja. Agua que ya tocó metal, tapete de goma, suela con tierra. Olía a canal, abrimos ventanas un minuto. Bajamos hasta la gasolinera de la Internacional y seguíamos con el olor pegado a la lengua. A las 2:11 recibimos un reporte por escándalo en Callejón Sin Nombre, cerca del Canal Bajo. Ingresamos. El callejón era una cuchillada entre tapias de bloc, apenas iluminado por un foco sin pantalla. Había 3 muchachos y un señor con el ojo hinchado. El señor llevaba las manos alzadas antes de que bajáramos. A veces la ciudad se cansa de sí misma y se entrega sin pelear. Lo esposamos a conductas y bebidas, lectura de derechos, y lo llevamos atrás. Yo manejaba. En el primer tope sentí lo que no quería nombrar, un peso que se corre. El señor iba a un lado, pegado a la rejilla. Ese desplazamiento no era de él. Alcancé a ver por el espejo cómo su espalda se separaba de la pared como si alguien se acomodara junto a él. Baeza me preguntó con la mirada. No contesté. Seguí, el olor a agua se intensificó. La luz interna, la que nunca sirve, prendió sola un segundo. En el acrílico de la jaula, de nuestro lado, quedó un óvalo opaco. No era mano. Parecía una frente. El detenido empezó a respirar por la boca, rápido. No lo culpo. Entre esa oscuridad plástica, el sorbo metálico del olor y la idea de estar con alguien más aunque no lo veas, cualquiera se ahoga, mantuve rumbo al centro de detenciones. En cada esquina, el radio tronaba con estática. Las claves llegaban con una vibración como de agua golpeando micrófono. Baeza llamó a C4 para avisar traslado. Nadie contestó. Lo intentó 2 veces. A la tercera, escuchamos una voz vieja, apenas un hilo, que dijo un número que no tenía sentido, 0723. No fue quien atendía. No fue nadie. Levanté el pie del acelerador. No soy valiente a ciegas. Quise detenerme en un Oxxo, sacar al señor, respirar otra vez aire con polvo, meterle patadas al miedo en el pecho. El volante se puso duro. No fue fantasía. El servo funcionaba, la dirección respondía, pero era como manejar con 2 manos y alguien más empujándote hacia la derecha. La 0723 se inclinaba hacia el Canal Bajo, apenas 2 cuadras adelante. No aceleraba sola, pero su peso iba en esa dirección, como si recordara. Di intermitentes, paré a media calle. Baeza bajó por su lado. Yo me quedé un segundo con los dedos en el aro del volante. En el asiento trasero, el señor empezaba a llorar sin vergüenza. Con los hombres adultos hay 2 llantos, el que se aguanta por orgullo y el que sale cuando creen que no hay nadie a quien demostrarle nada. Era el segundo. Dijo, muy bajo, que no lo metiéramos con el que ya va. No era un chiste. No era borrachera. Bajé. Abrí la puerta trasera con el seguro que se atora. La luz de arriba no prendió. Mi lámpara dio de golpe sobre el plástico negro del asiento. Había agua. No charco, no humedad fingida. Agua activa, corriendo, empapando la grieta con cinta y goteando por el borde hasta el tapete. No podía venir de la lluvia porque no había. No podía venir de garrafón porque no olía a eso. Olía a canal, a algas podridas, a peces muertos debajo del puente, a botas hundidas hasta la pantorrilla en limo oscuro. El señor tenía el pantalón húmedo hasta la mitad del muslo, como si hubiera estado sentado en una banca mojada. El tubo de la jaula tenía perlas de agua corriendo hacia abajo. Cuando acerqué la lámpara, vi el rastro de dedos de alguien que intentó agarrarse del acrílico desde adentro, dedos arrugados, piel de estar horas en remojo, una marca nueva resbalando despacio. Sacamos al detenido. Lo paramos afuera, inmóvil. Yo metí la cabeza un poco más. El olor me mareó. Me quedé mirándome en el espejo retrovisor interior, ese que está más como costumbre porque no se mira hacia atrás, la jaula lo impide. El espejo estaba empañado por dentro. Con algo, una uña, la punta de un hueso, alguien dibujó una línea corta, luego otra, luego un círculo que, si te lo propones, es una O. O de Obregón. O de 8. O de oxígeno. O de auxilio. Quizá nada. Yo quería que fuera nada.
Baeza cerró con fuerza. Sugirió que lleváramos al señor caminando a la comandancia. Eran 10 cuadras, se puede. No discutí. Llamó a C4 desde su celular y avisó la anomalía como fuga de líquido del sistema trasero. Eso lo anotaría después en la bitácora mecánica con pluma negra que mancha. Emprendimos la caminata. La patrulla se quedó sola, motor encendido, intermitentes. Las luces ámbar golpeaban las paredes del callejón como respiración contenida. A los 20 pasos, la luz interna de la 0723 se prendió sin que nadie abriera nada. Después se apagó. Después volvió a prenderse, pero esta vez no fue luz, fueron las torretas, apenas un suspiro azulado sin sirena, como cuando pruebas la batería, un parpadeo con sueño. La unidad no se movió. El olor ya no nos alcanzaba. El señor caminaba como niño castigado. Baeza no me hablaba y yo se lo agradecí. A la mañana, entregamos al detenido. Dejamos la 0723 en taller. Mecánica dijo que el drenaje del asiento trasero estaba obstruido con cabellos y tierra y que por eso se acumulaba humedad y se devolvía. Hicieron un dibujo en la orden de trabajo. Nadie pudo explicar por qué, con el coche recién lavado por fuera, el tapete trasero tenía arena de canal, con ese grano más grueso y algunos hilos verdes. Una semana después me contaron, sin que yo preguntara, lo que evitaba oír. En 2007 hubo una tormenta a destiempo. La 0723 era nueva. 2 oficiales resguardaron a un joven que había asaltado una tienda, 16 años, flaco, con tenis sin agujetas. La avenida se convirtió en río. Se les apagó la unidad al borde del canal. Los 2 lograron salir por la puerta del conductor. La 0723 se hundió hasta media puerta, como si algo la jalara. Nadie encuentra el momento exacto en que dejaron de oír golpeteos contra la jaula. Dicen que cuando la sacaron con grúa, la puerta trasera no abría y por dentro estaba rayada con marcas en el acrílico y la pintura levantada del techo como si hubieran raspado y raspado hacia arriba, buscando aire. Dicen muchas cosas. Dicen que al muchacho nadie lo reclamó y lo enterraron como desconocido. Desde entonces, contaban, a veces la 0723 regresaba húmeda sin explicación. A veces se detenía mirando a los canales aunque el conductor quisiera girar. A veces los detenidos decían que ya iba alguien atrás. A veces, cuando el C4 listaba unidades para operativo, se colaba una voz con una cifra que no venía al caso. Y, de vez en cuando, un oficial juraba ver, en el espejo que no sirve, una coronilla pelona apoyada contra la rejilla, la piel hinchada como mano olvidada en cubeta. No me reí. No dije nada. Firmé la orden de salida del taller y pedí, con la formalidad más seca que pude, rotación de unidad por fallas intermitentes. Me la negaron 2 noches y luego me la otorgaron sin explicación. La 0723 siguió circulando un año más. Después, de un día para otro, desapareció del parque vehicular. Nadie supo si la subastaron, si la desarmaron o si la donaron a alguna sindicatura necesitada de fierros. A veces, cuando paso por un crucero y veo algún sedán blanco con una rejilla improvisada, busco la grieta del asiento, la cinta plateada, el reflejo mal limpiado de una frente en el acrílico. Hay quienes creen que el miedo es un monstruo que salta desde el monte. Yo aprendí que también puede ser una gota que no se seca, una torreta que titila por un segundo, una dirección que se pone dura justo antes de un puente. No sé qué fue de la 0723. Lo que sí sé es esto: cada que subo a cualquier coche y el vidrio se empaña por dentro sin motivo, paso la manga, limpio un círculo y me quedo mirando hacia atrás aunque no haya nada que ver. El que va atrás, cuando quiere, no hace falta que se vea. Basta con que respire fuerte, como quien tuvo agua hasta el cuello y aún no aprende a creer en el aire. Y entonces, sin decirlo, todos entendemos que no vamos solos. Nunca. Me retiré de la policía municipal hace años, pero hay noches en que vuelvo a estar dentro de la patrulla y el radio vuelve a vivir por cuenta propia. Lo que cuento pasó en octubre de 2004, en Jalapa, Veracruz. Éramos unidad PM 233, yo al volante y mi compañero Vega a la derecha. Llovía a rajatabla, el parabrisas peleaba contra una cortina continua.
La ciudad olía a tierra recién abierta y a cable quemado por los relámpagos. Teníamos tortas frías sobre el tablero, café ya sin calor en el portavasos y una falsa calma que siempre es antesala de algo. El llamado entró a las 23:18 por la banda municipal. C4 reportó un 10:52, apoyo urgente a domicilio en la colonia Lomas del Semillero, edificio de interés social, Torre C, cuarto piso. Una mujer había dicho entre sollozos que su sobrino se estaba haciendo daño y que había sangre. Demasiado general para nuestro gusto, suficiente para saber que había que llegar primero. Pedimos ambulancia en camino y aceleré. La lluvia, cada vez más pesada, hacía del asfalto una piel viva, la sirena rebotaba en los callejones como si alguien contestara desde la oscuridad. Encontramos la Torre C con las luminarias del estacionamiento parpadeando y charcos que dejaban ver aceite irisado. Subimos las escaleras con la Maglite al frente. En el segundo piso, un perro se encogió en una esquina sin ladrar, los pelos erizados, siguiendo con la mirada algo que no vimos. En el tercero, un plástico negro tapaba un ventanal, el viento lo golpeaba por dentro, como si respirara. El cuarto piso olía a humedad vieja y cloro. La puerta 4 se abrió antes de que tocáramos. Una mujer de 30 y tantos temblaba con las manos rojizas, mirada de shock. Apenas dijo que era la tía. Detrás, el departamento, luz de focos desnudos, muebles apretados, una sala con juguetes de niño desordenados. En el piso de la cocina, marcas oscuras que la lluvia no había traído. La voz de la mujer se quebró sin terminar una frase. Con la práctica que solo te da lo feo, revisamos primero que no hubiera agresor dentro. Nada a simple vista. El llanto venía de un cuarto al fondo, puerta cerrada, un candado portátil del lado de adentro. ¿Hacía frío? No de esos fríos de clima, frío de lugar cerrado donde algo detuvo el aire. Golpeé la puerta e hice la pregunta de rutina. Silencio. Luego, muy leve, un clic del lado de la chapa. Vega me miró. El candado seguía puesto. Algo rozó el piso desde dentro. Apoyé el oído y escuché dos respiraciones, la de un niño agitado y otra cosa que no sabría describir. No era una voz, no era un sonido, era la idea de un hombre metida en el ruido. Pedimos a la tía que se hiciera a un lado. Con la palanca hicimos palanca, madera vieja contra metal nuevo, y la puerta cedió. El cuarto era pequeño, paredes con humedad en figuras de mapas, un closet de lámina medio abierto. La cama tenía sábanas con dibujos de autos. En el piso, un niño de unos 12 años, descalzo, con los pies mojados como si hubiera cruzado lluvia, la ropa pegada al cuerpo y las manos cerradas en puños. A su lado, un cuchillo de cocina con el filo hacia nosotros. Lo primero que me golpeó no fue la sangre en los nudillos ni el objeto en el piso, fue su mirada. No buscaba ayuda ni se escondía, medía la habitación como quien calcula una salida que no existe. No hubo tiempo de hablar. El niño se movió de golpe hacia el cuchillo. Salté y lo inmovilicé por la espalda. Vega controló el brazo. El cuerpo era pequeño pero tenía una rigidez que no supe de dónde venía. Lo esposamos. El metal hizo un sonido seco que me aprendí de memoria esa noche. El cuchillo, ahí mismo, quedó fuera de alcance. Le palpé el pulso, rápido, irregular. No lloraba. No suplicaba. Solo respiraba mal. Entonces el radio emitió estática, una ráfaga de chisporroteo que nos hizo apretar la mandíbula. C4 preguntó por estado en sitio. Apreté el botón para responder y, antes de que hablara, una voz contestó desde nuestra frecuencia, PM 233 en control. No fui yo. No fue Vega. Esa voz tenía mi apellido, el ritmo de mi voz, pero como grabado en un cuarto vacío. Miré a Vega, él ya me miraba a mí. El niño sonrió a la nada, como si hubiera escuchado un chiste. Dijimos el estado real, pedimos la ambulancia con prioridad. El radio quedó en silencio, como si hubiese quedado satisfecho. Revisé el closet, ropa colgada, un balón desinflado, cajas con útiles. En el fondo, sobre la lámina, había rayones. Alguna mano pequeña había raspado letras que apenas se leían. Entre garabatos y números se alcanzaba un PM 233 repetido varias veces, torcido, mal copiado. Me detuve. Ese número no lo sabía cualquiera. Visto de reojo, parecía escrito con la punta de una llave. Pasé el dedo,
El metal había arrancado pintura. La tía seguía en la sala, sin acercarse, murmurando palabras sueltas. Dijo que el niño se llamaba Saúl, que esa noche empezó a rascar la pared como si buscara algo escondido, que se hablaba solo con la voz cambiada. Que cuando bajó por la puerta, no la abrió. Que su hermana estaba en el trabajo nocturno. Que no entendía nada. Por la ventana abierta se escuchó un trueno que caminó la colonia como un animal grande. Saúl nos miraba sin parpadear, con la cabeza ladeada como si calibrara un sonido detrás de nosotros. Le pedí su nombre y su edad, no contestó. El cuarto olía a hierro y a lluvia. La ambulancia tardaba. Revisé el cuerpo del niño buscando heridas. Tenía marcas antiguas de rasguños en los antebrazos, los pulgares con la piel comida. En la planta de un pie, lodo. Lodo fresco. Subimos al cuarto por escaleras interiores sin lodo, sin charcos. Ventanas con rejas. Yo mismo había visto el descanso limpio. Vega también lo notó. Nadie dijo nada. El radio volvió a emitir ruido, corto, como si una mano pegajosa tocara y soltara el botón. Una respiración, la mía, salió del altavoz sin que yo lo accionara. Luego, un susurro. No era una palabra clara. Era la forma de mi nombre apretada dentro de la estática. La maglite se me humedeció en la palma. El niño sonrió por segunda vez. La sonrisa no era de niño, era una máscara. La ambulancia llegó con el ulular amortiguado por la lluvia. Subieron con camilla, oxímetro, guantes nuevos. Hicimos protocolo, esposas por seguridad, traslado al hospital, aviso al Ministerio Público para valoración. Mientras los paramédicos trabajaban, noté que Saúl seguía mirando el closet y, ya de pie, marcaba con el tacón un ritmo sobre el piso. Tum tum. Tum tum. Lo mismo que hacía el plástico del ventanal del tercer piso cuando subimos. El mismo golpe del viento por dentro. En el hospital no encontraron lesiones graves más allá de cortadas superficiales y la mano inflamada. La prueba de sustancias resultó negativa. Salud Mental recomendó valoración, pero no halló cuadro claro. Lo de siempre, ni sí ni no, a la deriva. Tomamos la declaración de la tía. Dijo que hacía semanas se escuchaban pasos en el pasillo a medianoche, que los platos vibraban en el escurridor, que el niño empezaba a quedarse mirando las esquinas con miedo y luego con una quietud que no era de él. Dijo que una vez lo sorprendió hablando como hombre adentro del closet. Dijo que lo del cuchillo fue el colmo. Ella misma llamó entre gritos cuando vio la sangre. Esa noche, de regreso a la base, Vega abrió la libreta para el parte y me dejó el espacio de redacción. Escribí lo básico: hora, domicilio, aseguramiento del menor, traslado, objetos localizados. Cuando llegué a la parte de observaciones, dudé. Mis dedos se quedaron sobre el bolígrafo. ¿Cómo explicas la voz en tu radio diciendo tu propia clave con tu propio tono? ¿Cómo registras lodo en 100 escalones limpios? ¿Cómo anotas un número de patrulla rayado en lámina en un cuarto donde nadie debería saberlo? Cerré la libreta sin ponerlo. No porque no fuera real, sino porque sabía que quedaría como broma de mal gusto o como fantasía de turno. Una semana después, en otro servicio, C4 llamó, PM 233, confirmen posición. Respondí. La central dijo que ya habían confirmado hacía 2 minutos, que para qué lo repetía. No había sido yo. No era la primera ni la última vez. En lo que me quedó de carrera, esa frecuencia jugó conmigo de vez en cuando. A veces, al pasar cerca de la torre C, el altavoz soltaba un susurro y un clic, como si alguien reconociera el paso de la unidad. A veces, en madrugada, cuando toda la ciudad era un solo perro dormido, el radio repetía palabras nuestras de horas antes, deformadas, como si alguien las masticara y las devolviera. Volví un par de veces a Lomas del Semillero por otros reportes. La torre se seguía oliendo a cloro. El perro del segundo piso ya no estaba. El plástico del ventanal del tercero seguía golpeando, aún en días sin viento. La puerta 4 se cambió de color. Nunca volví a ver a Saúl. Supe por un compañero que lo trasladaron un tiempo a casa de otro familiar en Banderilla y que lo veían mejor. No sé qué significa mejor cuando una sonrisa se te queda grabada para siempre. Me he preguntado muchas noches qué fue lo que realmente pasó. Hay explicaciones que a la gente le tranquilizan: estrés, sugestión, interferencias, coincidencias.
He usado todas para dormir y algunas noches funcionan. Otras, el radio en mi cocina despierta solo, con ese clic apenas audible de cuando alguien roza el botón sin hablar y la luz verde hace un guiño pálido. Apago el aparato, pero el clic se queda un segundo más, como si la frecuencia me saludara desde un pasillo sin luz. En el closet de mi cuarto guardo mis botas, mi chaleco y la libreta de aquel turno. Sé que, al fondo, donde la lámina toca la pared, hay una esquina con pintura rayada. La rayó mi hijo cuando era chico, jugando. A veces la miro y pienso en la lámina de aquel otro closet, en las letras torcidas y el número de mi patrulla repetido sin sentido. Pienso en la sensación de aire detenido, en el olor a hierro, en un niño que respiraba como dos personas a la vez, en un plástico negro que golpeaba por dentro. Pienso en la risa que no escuché pero entendí. Y vuelvo a oír mi voz desde afuera, fría, hueca, diciendo, PM 233 en control. No lo estaba. Nunca lo estuve esa noche. Y si cierro los ojos ahora, sigo oyendo el clic. Nunca quise contar esto con mi nombre porque fui policía municipal y aprendí a guardar lo que nadie quiere oír. No busco crédito ni disculpas. Solo necesito dejarlo por escrito para que, si alguien vuelve a entrar ahí, lo piense 2 veces. Ocurrió en 2016, en Escuinapa, Sinaloa, en turno de noche. Mi compañero era Ríos, prudente y metódico. Esa madrugada aprendimos que hay lugares donde ningún manual alcanza. A las 3:27 marcó C4. Reportaron luces y movimiento dentro de la planta tratadora de La Palma, cerrada desde un huracán. El folio venía de un número que no existía en el sistema. Llamaron a servicios públicos, nadie contestó. Íbamos cerca y nos mandaron. La patrulla avanzó por el camino viejo. Los faros cortaban la llovizna. 2 perros se quedaron inmóviles en el terraplén, sin ladrar. La reja tenía candado, pero la cadena estaba limpia. Cortamos por protocolo y empujamos. Adentro, el generador encendió sin que tocáramos nada. No rugió, respiró. El aire olía a cloro viejo y metal. Las lámparas de sodio parpadearon naranja. La maleza nos pegaba en las piernas. Las piletas abiertas parecían quietas, aunque una piel de ondas finas temblaba sin viento. Vi huellas sobre el polvo húmedo del pasillo metálico, descalzas, pequeñas, muy marcadas. Entraban por donde rompimos y terminaban en la base del tanque elevado. No seguían a ningún lado. En la escalera había gotas que parecían aceite, pero eran agua que subía. Toqué un peldaño y la gota trepó al siguiente, lenta, como si el hierro sudara hacia arriba. El frío que sentí era de pozo. El registro del tanque estaba entreabierto. Por dentro se veían marcas de manos pequeñas impresas en el sarro. Asomé la lámpara. No vi nivel ni reflejo. Vi la curva seca del acero y un goteo que ascendía, se pegaba a la tapa y desaparecía. La radio tronó con estática y escuché mi voz de hace minutos repitiendo el folio, con el mismo tropiezo. Apagué. Volvió a sonar. ¿Cambié de canal? La repetición siguió. Fuimos a la oficina en busca de bitácoras. La puerta cedió. En las esquinas había polvo, la mesa estaba limpia. Un reloj marcaba 3:27. Sobre el escritorio, otro se había detenido en 3:27. En un archivador hallé una libreta con sellos del municipio. Las últimas entradas eran de 1998, niveles de cloro, quejas, firmas. La última línea llevaba el apellido Altamirano, oficial desaparecido en servicio. Se apagó el generador y el silencio se volvió materia. Las lámparas cayeron una a una. No hubo oscuridad completa porque el cielo guardaba luz, pero la planta quedó como estación sin tren. Salimos con linternas. El agua hacía ruido sin moverse, un murmullo de respiración ajena. En el fondo de una pileta algo se plegó y estiró con cadencia. Conté tornillos del borde para no pensar en dedos. Regresé al tanque. Ríos subía a media escalera. Lo vi quieto, con la cabeza ladeada, como quien escucha detrás de una puerta. Le toqué el codo, estaba helado. Dentro del registro el goteo seguía subiendo. Una gota se pegó a la orilla y rodó al revés por la cara interior de la tapa. El metal crujió con latido.
Un hilo de aire helado nos ardió en los ojos. Quise cerrar, pero cualquier golpe sonaría a llamada. Bajé primero. Cada peldaño sonó con un desfase que no correspondía a mi peso, como si los pasos ocurrieran dos veces. Al tocar piso vi que las huellas pequeñas continuaban ahora hacia la oficina. No las seguimos. Pedí apoyo por radio. La operadora recitó mi folio, pero agregó que ya nos habíamos retirado. Usó el pasado como si yo hablara desde después. Le pedí repetir. Repitió con los mismos silencios. En la caseta de la entrada colgaba la chamarra de un velador que ubicaba del mercado, nombre bordado con hilo azul. No estaba. En el cajón, una credencial vencida en 2013 y un recibo de nómina del mes anterior. Sobre el vidrio, la marca de una mano pequeña en una grasa que no se quitaba. Ríos volvió junto a mí. Tenía las muñecas con sombras de dedos, 4 por lado, hundidas como si lo hubieran sujetado sin romper piel. Le pasé agua. No quiso mirarse, la tapa del registro se cerró sin viento. Fui por cinchos para asegurarla. Al volver, ya tenía una cinta amarilla vieja, tiesa, amarrada con un nudo difícil. La toqué y no se movió aunque soplaba aire del mar. No olía a plástico al sol, olía a cuarto apagado. Apreté el nudo por terquedad hasta sentir que algo me apretaba de vuelta en el pecho. Solté y respiré despacio. Nos retiramos sin sirena. Redactamos el parte como se escribe cuando no quieres que te manden a evaluación. Cadena cortada por prevención, inspección negativa, probable desperfecto eléctrico, se solicita intervención de servicios públicos. Al día siguiente pregunté por el velador. Me dijeron que ese puesto no existía desde 2013 y que la planta llevaba años cerrada y sin llaves. Pregunté por Altamirano. Un veterano se santiguó. Dijo que su unidad reportó 10 a 97 en planta y después solo ruido. Ríos pidió la baja meses después. Yo seguí un tiempo. Cada vez que pasaba por el camino, los relojes del tablero parpadeaban 3:27 durante un instante, aunque fueran las 9. Cuando vendieron el tanque como chatarra no sentí alivio. Hay silencios que no terminan con mazos. Hay lugares que, aunque los desmontes, quedan en la costumbre del trayecto y en la electricidad. Aprendí a no mirar el baldío. Ahora escribo esto porque, de madrugada, la radio local interrumpió un bolero viejo con nuestra clave y el número de nuestra unidad en una voz que no era la del locutor. Tenía entonación de parte de rutina y la respiración cansada de alguien que sube y baja escaleras. Se coló un minuto de estática como lluvia fina. Luego el programa siguió sin comentario. Miré el reloj. Eran 3:27 exactos. Me quedé sentado con el uniforme que ya no uso. No pretendo explicar nada. La academia enseña armas, tránsito, detenciones. No enseña a reconocer los puntos donde las cosas dejan de obedecer. En esos lugares el oficio no es resolver, es retroceder a tiempo. Si alguien lee esto y cree que una planta abandonada es solo tubos y válvulas, que recuerde algo sencillo, cuando la hora se repite exacta, cuando la gota sube, cuando la radio pronuncia tu nombre con una voz que no conoces, no intentes cerrar la tapa. No te assumes. Camina hacia atrás sin discutir. Y si ya es tarde, baja la mirada, sujeta la radio al pecho y deja que la noche pase. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.